Bien, esta imagen representa, sobre todo en el campo científico, los astrónomos, por ejemplo, cuando hacen cálculos y estimaciones o medidas en el espacio, se encuentran que, por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol o del Sol a la Luna o el diámetro del Sol o el diámetro de la Tierra o la distancia entre diversos planetas son distancias que se expresan con números o cantidades muy grandes. De otro lado, también, por ejemplo, en los laboratorios, cuando realizan estudios sobre diferentes microorganismos, ¿no? Virus, bacterias, se encuentran ya también con medidas que representan con cantidades muy pequeñas. Entonces, en ambos casos, para cantidades muy grandes o muy pequeñas, en el campo de las ciencias, estos números se han llegado a presentar, a representar o expresar de una manera muy especial, como es la notación científica, ¿no? Entonces, la notación científica es una forma de representar cantidades numéricas, sobre todo muy grandes o muy pequeñas. ¿Cómo es la expresión simbólica de números expresados en forma de notación científica? A por 10 elevado a n. Esta expresión es la forma simbólica, donde vamos a ver que A, ¿quién es? A es un número real o un número decimal al cual se le llama también mantisa. Y esta mantisa es un número que va a ir desde 1 hasta 10. Puede ser 1, por eso dice mayor o igual que 1, pero es menor que 10. Puede ser también negativa, es decir, puede ir desde menos 10 hasta menos 1. Entre esos valores tiene que estar A o la mantisa. Y en el caso del exponente de esta potencia, viene a ser un número que me indique el orden de magnitud y siempre va a estar representado por un número entero. Es decir, puede ser positivo o negativo, pero entero. De otro lado, esta potencia de base 10, cuando su exponente n es positivo, me indica que está representando a un número muy grande, como la medida, decíamos, de distancia, por ejemplo, de la Tierra al Sol. Y si n es un número negativo, está representando a un número muy pequeño, como por ejemplo la medida de un microorganismo, ¿no? Puede ser de su diámetro o de su largo. Veamos ahora cómo se expresan o cómo es la expresión de grandes cantidades en tres formas. En su forma de notación científica, en su notación decimal o en su notación exponencial, ¿ya? Veamos mediante un ejemplo. Cuando ocurre un sismo de 6 grados, la Tierra libera energía. ¿Cuánto es la energía que libera un sismo de 6 grados? Expresado en notación decimal, este es el número. Como ustedes pueden ver, es un número bastante grande. ¿Cómo reconozco que un número es grande? Generalmente cuando tiene muchos ceros a la derecha. Ahora, este número lo puedo representar en forma de notación exponencial. ¿Cómo se representa en notación exponencial? Va a tener dos partes, una parte numérica y una parte de potencia de exponente 10, ¿no? Perdón, potencia de base 10. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que este número después de 1995 tiene 18 ceros, pero yo lo puedo representar nada más con 9 ceros.
¿Y dónde están los otros 9? Formaron esta potencia. Acá está el 9, más 9 de acá, 18. Vamos a ver ahora otra forma más que puedo representar. Sí, aquí después del número ya solamente hay 3 ceros, ¿ve? Y los otros ceros formaron esta potencia, 10 elevado a 15. 15 más 3, ahí están los 18 ceros. ¿Hay otra forma de representar? Sí, todavía hay otra forma, ¿no? En este caso, 199,5 por 10 elevado a 19. Entonces, recuerden que habían 18 ceros, pero como acá ya estoy tomando un número más, elevado a 19, ¿ya? Otra forma más tenemos, sí hay otra forma. Puede ser también expresado de esta manera, 19,95 por 10 elevado a 20, ¿ve? O aquí tenemos una última forma que es 1,995 por 10 elevado a 21. ¿Y por qué lo he resaltado aquí de rojo? Porque esta es la forma a la cual llamamos notación científica. Y la notación científica me permite aquí reconocer lo que hemos dicho al inicio. Tiene dos partes. Una parte que es la mantisa, que es un número mayor que 1 y menor que 10. Este número es mayor que 1 y es menor que 10. Y la otra parte es una potencia de base 10, cuyo exponente es un número entero. En este caso es más 21. Entonces, de esta manera podemos ver expresados un número muy grande en forma exponencial. En notación exponencial tiene varias formas de representar y en notación científica solo una, cuando este número es mayor o igual que 1 y menor que 10, y en estos casos esta parte a la cual aquí le llamo mantisa, acá no es mantisa, pero esta parte puede ser cualquier número, ¿no? Que proviene de aquí mismo, por supuesto. Continuamos. Vamos a ver la expresión de pequeñas cantidades también en sus tres formas, en notación decimal, en notación exponencial y en su notación científica. Vamos a ver entonces, mediante un ejemplo también, cómo expresamos el diámetro de un protón de un átomo de hidrógeno. Recuerden que el protón es una parte de un átomo. Un átomo en sí ya es pequeño, que no vemos. Entonces un protón es más pequeño todavía. ¿Y cómo es su medida? En notación decimal, el diámetro del protón es este número. Como ustedes pueden ver, es un número muy pequeño. ¿Cómo reconocen cuando un número es muy pequeño? Porque es un número que está muy cerca del cero. ¿Y cómo sé que está muy cerca del cero? Cuando vemos que en su escritura aquí empieza con 0, y luego tiene muchos ceros antes que esté el número. Entonces, de esa manera, la notación decimal reconocemos como un número muy pequeño. ¿Cómo expresamos en notación exponencial? ¿Ya? De la misma manera, vamos a observar aquí que acá, después de la coma y antes del número, tiene 12 ceros. Pero aquí lo puedo representar solamente con 9. ¿Y dónde están los otros 3? Aquí ya formaron una potencia de base 10 y el exponente 3. Pero como es un número pequeño, el exponente es negativo. Aquí tenemos luego otra forma, ¿no? Acá solamente ya tiene 6 ceros y los otros 6 forman parte del exponente, ¿no? Tenemos otra forma, vemos aquí solamente tiene 3 ceros, 3 más 9 acá son 12, pero es negativo, ¿ya? Tenemos aquí otra forma más de representar. Ya no tiene ni un 0, ya solamente está el 0 y el 16, 0,16 por 10 elevado a menos 12, ¿no? Entonces, todas estas formas de representar se le denomina notación exponencial. Y vamos a ver aquí una forma más de representar, pero en este caso esta forma, por ser este número de aquí, un número, a esta forma le vamos a llamar notación científica ya, por ser un número mayor o igual que 1 y menor que 10, ¿no? En este caso. Y por tener la otra parte que es una potencia de base 10,
cuyo exponente es un número entero y en este caso es un entero negativo. Recuerden pues cuando el exponente es negativo es porque está representando a un número muy pequeño. Hemos visto cómo se representan los números, pero ahora vamos a ver cómo nosotros podemos representar, cómo podemos representar grandes cantidades en forma de notación científica. Vamos a verlo también mediante un ejemplo. En este caso, vamos a convertir la distancia de 1.200.000 kilómetros en metros y vamos a expresarlo en notación científica. Miren, en este caso, primero hay que convertir kilómetros a metros y luego recién expresarlo en notación científica. Vamos a ver pues que aquí vamos a utilizar la equivalencia de que un kilómetro es equivalente a 1.000 metros, eso lo sabemos, ¿verdad? Multiplicamos el número que quiero convertir, que es en este caso 1.200.000 kilómetros, por un factor de conversión. Ese factor de conversión es una fracción formada por esta equivalencia, donde sabemos que un kilómetro es equivalente a 1.000 metros. ¿Por qué coloco el kilómetro abajo y el 1.000 metros arriba? El kilómetro que está abajo es para poder luego cancelar con este kilómetro que está acá arriba. Y efectivamente así se hace. Se cancela, este 1 por ser denominador desaparece, queda sobreentendido y lo único que me queda finalmente es multiplicar. Debo multiplicar 1.200.000 por 1.000. Pero eso también es una técnica, ¿no? Todo número multiplicado por el 1 seguido de ceros es el mismo número y le agregamos esa cantidad de ceros. En este caso le agregamos 3 ceros y ya está, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo lo convertimos en notación científica. Para eso debemos lograr que tenga dos partes, ¿no? Una parte que es la parte numérica o mantisa y la otra parte que es la parte que es una potencia de base 10. ¿Cómo busco la mantisa? Donde esté la coma debe correr, en este caso hacia la izquierda, hasta encontrar un número que esté entre 1 y 10, ¿no? En este caso, el número no tiene coma, se sobreentiende que está al final. Entonces debe correr hasta yo encontrar el número que requiero. Miren, si la coma la ubicamos acá, este sería el número y el número sería 12 y 12 es mayor que 10. Eso no puede ser. Entonces la coma realmente tiene que correr hasta acá, hasta el último número que encuentre. Ahí iría la coma, ¿no? Vamos a ver entonces en este caso, la coma, ya cuando corre de aquí hasta acá, este es el número que se convierte en mantisa y sería 1,2 por, y los demás números se convierten en la potencia de base 10. Ahora, ¿cómo sé cuál va a ser su exponente? Fácil, como la coma corrió de hasta acá, desde este sitio, entonces voy a contar cuántas cifras pasó para llegar hasta acá. ¿Cuántas pasó? 3, 6, 9. Y ese es el exponente. Y es positivo porque viene de un número grande, ¿no? De esa manera expresamos entonces un número muy grande en forma de notación científica. Vamos a ver cómo expresamos ahora las pequeñas cantidades en forma de notación científica. Vamos a verlo también entonces con un ejemplo. En este caso, vamos a expresar la carga eléctrica de un electrón en notación científica. Esta es la carga eléctrica, que como podemos ver es un número muy pequeño porque está muy cerca del cero, porque empieza a escribirse con el cero, después hay muchos ceros antes de que esté el número. Bien, entonces de la misma manera como expresamos las grandes cantidades, las pequeñas también. Debo buscar convertir el número que tenga sus dos partes, la parte mantisa y la parte potencia, ¿no? ¿Cómo busco la mantisa? En este caso, desde la coma voy a partir y voy a correrla hacia la derecha, en este caso, hasta encontrar un número que esté entre 1 y 10. Pues bien, entonces vamos a ver aquí, este es mi número, aquí está la coma y voy a correrla. ¿Qué tal si la corro hasta aquí? Si la corro hasta aquí, este sería el número 0,16 y no estaría cumpliendo. 0,16 es un número menor que 1. Muy bien, voy a analizar de nuevo.
lo voy a correr hasta aquí. ¿Qué pasa si lo corro hasta aquí? La coma estaría al final. El número sería 16. Eso tampoco es válido. 16 es mayor que 10. Tiene que ser un número menor que 10. Entonces, ¿hasta dónde debe correr la coma? Hasta el primer número que encuentre después de él. Ahí está. Entonces, el número sería 1,6. Ahí está. 1,6 por 10 elevado a. Entonces, ¿cómo busco el exponente? Voy a ver por cuántas cifras tuvo que pasar la coma para poder llegar hasta aquí. 3, 6, 9, 12, 15, 18 y hasta acá uno más, 19, elevado a menos 19. Entonces, de esa manera hacemos la conversión, ¿no? De la expresión de un número en su notación científica. Veamos otro ejemplo. La distancia del planeta Marte al Sol se dice que es 227,8 millones de kilómetros. Vamos a expresar la distancia en metros y en notación científica. Muy bien, está en millones de kilómetros y debemos expresar en metros. Eso es primero. Para eso, recuerden que 1.000.000 es el 1 seguido de 6 ceros. Entonces multiplico este número, 227,8, por 1.000.000 kilómetros. Al multiplicar, recuerden que no es otra cosa que agregarle la cantidad de ceros a la derecha. Le agregué aquí, entonces después del 8 le agregué los 6 ceros, pero la coma me indica que debo separar una cifra a la derecha. Separo una cifra y es 0, y por ser 0 se elimina. Y la coma también, por estar quedando al final, desaparece o queda sobreentendida. De tal manera que este es el número expresado en kilómetros, ¿ya? Nada más sin millones, sino en kilómetros, ¿ya? Números. Y vamos a ver, pues, ahora debemos convertirlo en metros. Y utilizamos esta equivalencia. Sabemos que un kilómetro equivale a 1.000 metros. Ahora, ¿qué hago para convertir? Tomo el número que quiero convertir y recuerden, lo multiplico por una fracción. ¿Cómo se llama esa fracción? Factor de conversión. ¿Cómo lo formo? Con estos dos números que son equivalentes, con estas dos magnitudes equivalentes. Entonces, ¿dónde va a ir kilómetros, que es el que quiero anular? Debajo, para que se anule con este que está arriba. Y arriba va 1.000 metros. Muy bien, efectivamente, kilómetros con kilómetros se anula, se cancela y me queda este número por multiplicarse por 1.000 y queda expresado en metros. Multiplicar por 1.000, como ya les dije antes, solo es agregarle estos 3 ceros al final y ya queda expresado en metros. Como pueden ver entonces, aquí tenemos ya el número expresado en metros y ahora lo vamos a expresar en forma de notación científica. Entonces, ¿cómo es que quedó así este número? Como es un número muy grande, se sobreentiende que la coma está al final, aquí al final. Entonces, la corremos hacia la izquierda hasta el último número. Miren, si la corro hasta acá, diría 22,78. Ese es un número mayor que 10. Entonces tengo que correrla hasta acá. Por eso es que sale 2,278. Toda esta parte que es número se vuelve mantisa, ¿no? Por supuesto, la coma debe estar ahí. Y todo esto que son ceros se vuelve la potencia de base 10. Entonces, ¿cuánto va a ser el exponente? ¿Por cuántos números pasó la coma? 3, 6, 9, 11. Ahí está el exponente. Muy bien. Entonces, de esa manera expresamos números muy grandes o muy pequeños en forma de notación científica. En este caso, pues 227,8 millones de kilómetros, que es la distancia de Marte al Sol, puedo expresarla también como 2,27 por 10 elevado a 11 metros. Entonces, aquí esto es un reto para las alumnas que tengan tiempo. Ojo, no es una tarea. Que tengan tiempo y que quieran seguir aprendiendo. Les he dejado aquí una tablita que es la tabla del Sistema Internacional de Unidades de Medida, la cual nos presenta con los prefijos. Los prefijos nos sirven mucho para hacer conversiones, ¿no? De las cantidades
ya sea de una menor a mayor o de mayor a menor, ¿ya? Estos prefijos me indican cómo están las cantidades expresadas, ya sea con todos sus valores o en forma de potencias. Estas formas son las que me ayudan sobre todo a hacer una buena conversión. Entonces yo las dejo por si necesitan, ahí está, ¿ya? Pueden abrir esta página, también ahí les dejo, ahí pueden ver, hay muy buenos ejemplos.